Ha llegado el día. Hoy voy a reaccionar a la canción de España para Eurovisión Junior 2023. Hola a todos, ¿cómo estáis? Sé que estabais esperando este vídeo porque España a día de hoy, tanto en la encuesta de Wikiblogs como la de la web Eurovisión World, que son dos encuestas muy masivas que votan muchísima gente, España es la favorita para ganar Eurovisión Junior 2023. Así que realmente tengo muchas ganas de ver a España y ver por qué es favorita y si realmente me parece que puede ganar o no. Pero antes, Eurovisión Junior para España no es como Eurovisión de adultos. Eurovisión de adultos solemos quedar mal, también es cierto, porque no hemos enviado propuestas competitivas, pero en Eurovisión Junior es todo lo contrario. Siempre hemos enviado buenas propuestas y por eso hemos tenido buenos resultados. España ha participado 8 veces en Eurovisión Junior. Participamos en las 4 primeras ediciones, donde en la primera edición de Eurovisión Junior quedamos en segunda posición y en la segunda edición ganamos con María Isabel y Antes muerta que sencilla. Al año siguiente volvimos a quedar segundos y el cuarto año quedamos en cuarta posición. Y después España se retiró hasta el año 2019 que regresó. Regresó con Melanie y quedamos en tercera posición. Al año siguiente con Solea quedamos también en tercera posición. El año 2021 con Levi la canción Reír es el único traspiés que ha tenido España en Eurovisión Junior quedando en el puesto número 15. Porque el año pasado con Carlos y la canción Señorita quedamos en sexta posición. Es decir, de 8 participaciones hemos quedado 5 veces en el top 5, que no está nada mal. Y este año somos uno de los países favoritos a ganar. ¿Volveremos a quedar en el top 5? ¿Ganaremos Eurovisión Junior? Vamos a comprobarlo. Llegó el momento. España, Eurovisión Junior 2023. Sandra Valero canta Love You. 3, 2, 1. Play. Héroes, Heroes. Vale. Tiene una voz preciosa. Vale. Esta canción empieza con un recurso del pop de los años 90, más bien, que es el recurso de comenzar la canción con el estribillo, pero de una forma tipo balada. Comenzar la canción con el estribillo, pero como una balada, y después ya te añade el ritmo que va a tener el estribillo o un ritmo más rápido porque luego los estribillos va a crecer ese ritmo. Ese es un recurso más del pop de los años 90, porque por ejemplo en el pop de los años 2000 sí que comenzaban las canciones con el estribillo, pero ya con el ritmo que tiene la canción en el propio estribillo, no como balada. Y en cuanto a la voz, tiene una voz preciosa, pero si os dais cuenta empieza a todo volumen, la voz empieza potente. La voz empieza potente y bien proyectada, y de hecho está arriesgada porque ha metido un falsete en medio, entonces aunque no lo parezca, es un inicio arriesgado porque me imagino, tal y como la he visto en las actuaciones de la voz, que ella suele cantar las baladas a toda potencia, que va a empezar a toda potencia para lucirse. Entonces es un inicio arriesgado por la afinación, tiene que afinar. Y también sería un buen inicio empezar a todo volumen tipo balada y ya empezar el ritmo. Me gusta cómo crece el ritmo con las palmas. Oye, tiene un ritmo muy guay. Oye, le han metido un ritmo, voy a decir funky, porque en verdad es un ritmo pop rock. Para mí tiene como un toque funky porque es divertido este ritmo que es muy guay. Y por ejemplo, en la letra está diciendo cosas como que quieres souvenirs de todo el mundo entero. Entonces, como la canción tiene este ritmo tan divertido, estaría muy guay que en el escenario escenificasen, por ejemplo, su habitación y en su habitación hubiese distintos elementos, por ejemplo, de los países que participan en Eurovisión o de los países de los idiomas que nombra la canción, veré igual, pero de los países, por ejemplo, que participan y se va encontrando esos elementos y va interactuando con ellos, como yo que sé, tiene una torre Eiffel gigante, da vueltas con ella, luego pues una bola de cualquier país. ¿Sabes lo que te quiero decir? Como la canción tiene un ritmo así divertido, podemos verla interactuando, saltando en una cama y yendo a distintos objetos representando a distintos países. Estaría bastante guay porque es un ritmo que da pie a divertirse más que a bailar. Continúo.
Pues además ella tenía los souvenirs ahí, pues que interactúe con souvenirs gigantes en la actuación. Súper guay el ritmo. Mm. El ritmo es súper guay, pero también me gusta mucho la letra, porque acaba de decir lo de también conocer las leyendas. O sea, que no han metido todos los idiomas como recurso de, ay, han metido todos los idiomas para que así me vote todo el mundo. No, eso es una tontería. Sino que más allá de la canción de que quiere visitar distintos países, ha dicho que quiere abrazar todas las culturas, que quiere conocer las leyendas de los lugares, ¿no? Es como que quiere conocer las culturas de todos los países. Entonces es un mensaje al final de unir a todas las culturas, que es de lo que va Eurovisión. Entonces me parece un mensaje fantástico y deberían representar esa idea en la puesta en escena. Me parece obligatorio, porque se justificaría porque hice los idiomas y encima te daría una puesta en escena chulísima. Sigo porque promete mucho, porque el ritmo es súper divertido. Aprenderé a soñar en todos los idiomas. ¿Veis el mensaje que he dicho antes? Pues queda súper guay el estribillo. Te quiero, todo el mundo entero. Pues es la canción más, pues lo tengo que decir, es la canción más pegadiza de todas. Es súper divertida, el estribillo te atrapa completamente a primera escucha y encima empieza con el estribillo, aunque sea como balada, y luego con el estribillo un poco más rítmico. Es la más pegadiza de todas las canciones que hay. Y eso es súper positivo en un concurso de canciones porque entra a la primera. Por eso ya lo voy a decir desde ya, la clave, porque el televoto, yo ya en el recap me parecía de las más pegadizas y solo llevo un minuto y es que ya lo confirmo por cómo me ha entrado el estribillo. De todas las 16, esta es la primera que me llena de energía, que me hace estar así, es la única. Bueno, la de Armenia me hacía bailar, pero esta me llena de energía. Y eso al final es un sentimiento. Y todas las personas que estén viendo la gala o hayan escuchado la canción dicen, pues mira, voy a votar a España porque me llena de energía. Entonces, al final, el televoto no hay que obsesionarnos con él. Porque entre que en Eurovisión Junior puedes votar a tu propio país y España es un país que hay muchos fans, recordar que desde nuestro regreso Melanie quedó segunda en el televoto, Solea quedó segunda en el televoto y Carlos el año pasado también quedó segundo en el televoto. Entonces, si contamos con ese voto de los fans españoles, más, que es la canción más pegadiza de todas, es que el televoto está asegurado. Vamos a decir top 3 por si acaso alguien con las puestas en escena da la sorpresa. Pero que puede ganar el televoto, seguro. Mundo entero. Es que pueden hacer una actuación tan guay. Te quiero. Mundo entero. Venga. Desafiar a las leyes de la física. Hoy en la Torre Eiffel, mañana en el Vipen. Y cada noche en un castillo cenaré pastel. También te digo, como va a seguir siempre el mismo ritmo, si ya hemos hecho una primera parte que las primeras estrofas, por ejemplo, si hace una puesta en escena donde va utilizando elementos en el escenario, en estas siguientes estrofas después del estribillo debería hacer algo completamente distinto para que no parezca lo mismo. ¿Vale? De la misma forma que las canciones rápidas, la coreografía tiene que ser distinta, salvo los estribillos, y ser dinámica para que no parezca repetitiva, en este caso, para que el ritmo, a pesar de que es el mismo, siga pareciendo dinámico, tiene que hacer algo completamente distinto a lo que vaya a hacer las primeras estrofas en cuanto a coreografía y puesta en escena. Sigo. Cada noche en un castillo cenaré pastel. Y subir por los tejados, tirar confeti por Es que todos lados. esta canción pide diversión, diversión. Vamos, ¿ves? I love you. Sí, te quiero por el mundo entero. Ay. Lo tengo que decir, y esto no es porque es España, de las 16 canciones que he escuchado, porque este año no he podido subir todas las raciones, esta es la única, junto con Armenia, que me hace llenarme de energía. Armenia de una forma distinta, porque es más bailar, pero
Esta es la única que me llena de energía. Armenia también me hace bailar, es cierto, pero esta que me llena de felicidad y energía. Es que el televoto está, es que el televoto está, ya no solo por lo que he dicho de que va a haber mucho voto desde los españoles, es que también va a haber voto de los europeos. Entonces, el televoto está, salvo sorpresas al ver los ensayos, porque creo que el televoto va a estar bastante ajustado este año entre España, Países Bajos y Armenia, que creo que van a ser el top 3, y posibles sorpresas en el televoto, Francia y Reino Unido. Y esta canción pide diversión, es que te llena de energía, eso es muy positivo, es que es muy positivo, es que es la única que me llena así de energía. Entonces, por eso lo voy a decir ya, la clave para ganar es el jurado. Porque al final provoca un sentimiento, la diversión, la energía, te llena de energía, te contagia. Entonces, la actuación te tiene que contagiar esa energía y va a competir con los vozarrones de Macedonia y Georgia y con otras canciones del mismo estilo como Países Bajos, Armenia y Reino Unido. La de Reino Unido no es tan movida, entonces Armenia y Países Bajos son rivales directos. Compite con esos espectáculos que van a montar Armenia y Países Bajos. Por lo tanto, tiene que ser una actuación divertida, por eso lo de la puesta en escena de los distintos países que provoque sentimientos, pero el jurado lo tiene que ver cool y lo tiene que ver muy original, una puesta en escena muy original, para que pueda superar a los espectáculos de Armenia y Países Bajos y superarlas por encima en el jurado, porque realmente este año el ganador lo va a elegir el jurado. Tiene que ser una actuación dinámica y divertida para que los jurados digan qué original y voten por ella para superar esos espectáculos. Esa es la clave, esa es la clave para ganar. La clave es el jurado. Todo va a depender de cómo sea la puesta en escena. Así de claro y así de sencillo. Pero también esta coreografía con las maletas me parece chula y guay. Lo pueden hacer la actuación. Te quiero, mundo entero. Venga, 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 agudos para los jurados. Ahora bajará la música, ¿no? ¿No? A ver. Venga, dame algo. Ahora baja la música. Sabía que en algún momento iba a venir este recurso de bajar la música y repetir el estribillo. Con este rollo aquí pueden aprovechar para repetir una coreografía o pasarse las maletas, algo guay. Pero necesita vocalmente algo. Por ejemplo, la canción de Francia, que es muy similar pero un pop más adulto. Ella ha metido varios agudos al final para impresionar, aunque no son agudos muy impresionantes porque no tiene una voz muy potente, lo ha hecho para arriesgar. Aquí ha hecho un buen giro vocal Sandra, ha hecho también un agudo, pero quizás necesita dentro de sus posibilidades, nunca hay que arriesgar y hacer algo que no eres capaz, siempre dentro de tus posibilidades, algo para que le dé puntos, para que el jurado diga, vale, tengo voz, tengo actuación dinámica y tengo la canción más pegadiza. Entonces, espero siempre dentro de lo que ella pueda hacer en directo, meter algo aquí, algo. Por ejemplo, con un simple agudo largo, extenderlo bien proyectado es suficiente, porque tampoco le pega aquí que se ponga a hacer giros a lo Cristina Aguilera en esta canción, realmente no pega. Entonces, con que sea un agudo más largo, con un poco de vibrato, yo creo que es suficiente. Si quiere algún girillo así cortito y ya. Pero necesita eso, porque, repito, es que los jurados van a ser quien elija el ganador este año. Está bien, está agudo, pero claro. Aquí podría empezar, por ejemplo, en falsete, ¿sabes? Y arriesgarse. Si te quiero. I love you. Sí. Mundo entero. Aquí va a ser otro, ¿no? Sí. Pero claro, no impresiona tanto. Por el mundo. Pam, pam, pam. Y aquí la pueden coger todos los bailarines. I love you. Y la levantan. Claro, es que tampoco es una canción donde pegue mucho virtuosismo vocal, ¿sabes? Para hacerla, que meta cosas que realmente no van con la canción. Entonces es una canción que necesita ser carismática, necesita estar entregada en el escenario, mostrar diversión. No es una canción para virtuosismo vocal. Como no es una canción para demostrar un virtuosismo vocal, que algo hace al final, es
la puesta en escena. O sea, tiene que ser show. Entonces, los votos del jurado tienen que ir porque es la canción más pegadiza, más divertida, más enérgica y por el show que hagan. Y tiene que ser un show que rivalicen con el K-pop de Armenia, con también las armonías, el estilo brujería y también el baile de Reino Unido, con los vozarrones de Georgia y de Macedonia, con el tema también pop que es rival directo de Francia. Está la cosa difícil, no imposible, pero difícil. Pero realmente, sabiendo que tiene opciones reales de ganar el televoto, vamos a decir top 3 para ser cautos, porque siempre hay sorpresas, es así, es Eurovisión, necesita sacar toda la distancia que le sea posible en el televoto para contrarrestar con lo que va a perder en el jurado. Bueno, como marca la tradición de mis vídeos, ahora vamos a traducir la letra, pero es que es en español y es absurdo. Pero bueno, vamos a leer la letra. Love you. I love you. Empieza en inglés. Te quiero. Mon amour. Mi amor. Yo te amo. Ti amo en italiano. Bueno, dice te quiero en francés, en italiano, en portugués, en inglés, en español, evidentemente. Tantas formas de decir te quiero y gritarlas por el mundo entero. I love you, mi amor, te amo. Tantas formas de decir te quiero y gritarlas por el mundo entero. Lo repite. Me gustaría cada día vivir así. Traer de cada rinconcito algún souvenir. Por eso he dicho que quedaría muy guay que escenificaran, por ejemplo, su habitación en la puesta en escena y tuviese elementos característicos de cada país y fuese interactuando con ellos, como poder ser, por ejemplo, el sombrero de algún país, bailar con una Torre Eiffel grande, yo qué sé. Porque quizás en un principio puedes entender la canción como que le gustaría viajar, pero yo lo veo más allá, ¿no? Como que me gustaría viajar, pero entender todas las culturas, saber todos los idiomas, entender, abrazar las culturas, ¿no? Para eso al final se creó Eurovisión en adultos, ¿no? United by Music, unidos por la música. Entonces, es una canción que para mí engloba ese mensaje que al final busca Eurovisión, ¿no? Unirnos todos y mostrarnos nuestras diferentes culturas y entendernos. Y es una canción que un poco engloba eso al meter todos los idiomas y decir que quiere viajar por todo el mundo, sí, souvenirs y todo lo que quieras, pero al final también engloba eso por el hecho del idioma. Seguimos con la letra. Me gustaría vocear en cada mar, me gustaría hablar la lengua de tu hogar, ves cómo quiero abrazar todas las culturas, y que me cuentes las leyendas que al final acaban en cuentos. Es que al final es una canción que va más allá y habla también de conocer todas las culturas. Aprenderé a soñar en todos los idiomas, aprenderé a decir I love you, mon amour, je t'aime, el estribillo que lo conocemos. Si repite el estribillo y me gustaría que mi viaje de película desafiara las leyes de la física. Hoy en la Torre Eiffel, mañana en el Big Ben. Y mira, pues ya tenemos dos torres que pueden estar en la puesta en escena. Y cada noche en un castillo cenaré pastel. Pues yo también quiero hacer eso, también te lo digo. Y subir por los tejados, tirar confeti por todos lados. Es que con que vaya siguiendo lo que dice la letra ya tener la puesta en escena. O sea, ¡uy, qué guay sería escenificar con los tejados, los edificios emblemáticos de los distintos países que participan, bueno, de toda Europa también, pero también de los que participan. ¡Oh, qué pasada! Que hubieran construido un escenario con los tejados emblemáticos y que ella al final andase por ellos bailando y tirando el confeti como que está viajando por todos esos países. ¡Oh, qué guay, por favor! ¡Qué guay! Dios, ya quiero que hagan eso. Ya, es que ya quiero que hagan eso. Y si queréis venir, yo os espero aquí, estáis todos invitados. Y ya, repite el estribillo, repite el estribillo, repite el estribillo, repite lo de aprender a soñar en todos los idiomas, repite el estribillo, tanta forma de decir te quiero y gritarles por el mundo entero, I love you. Molaría que ese mensaje estuviese escenificado en la puesta en escena, porque sería una puesta en escena divertida, que además se entendería el por qué están todos los idiomas y lo que significa. Me parece muy guay. O sea, si la canción ya de por sí es de arrasar en el televoto, porque es la más pegadiza y adictiva, es que encima la puesta en escena, que es necesaria por los jurados, repito, es que la propia letra te da para una puesta en escena que encima puede encantar. O sea, aún reforzar más el televoto y también que pueda encantar y ser original para los jurados. Y ahora que ya he escuchado la canción varias veces, realmente no hay mucho más que analizar la canción porque a primera escucha ya la percibes. Es enérgica, divertida, por eso lo de la puesta en escena divertida, y es la más pegadiza.
la más pegadiza, la que más te llena de energía de todas. Por eso tiene que ser una puesta en escena que te lleve a la diversión y te atrape y nos haga pasar un rato increíble. Es así de sencillo, es que no hay nada más que comentar. Voy a ir al grano. Ahora que ya he escuchado todas las canciones, creo que es un año interesante porque creo que los países que optan a ganar están todos a un mismo nivel y sinceramente hay que tener en cuenta el sistema de votación. 50% jurado, 50% televoto. Y este año creo que el jurado va a ser quien va a elegir el ganador, al igual que pasó el año pasado, porque creo que los países que van a quedar top 3 en el jurado no van a ser los mismos que van a quedar top 3 en televoto. No lo creo, quizás Francia. Quizás Francia. Francia es uno de los países que con más posibilidades veo de victoria, porque sí le veo quedando top 3 en jurado y en televoto. Pero claro, más allá de ello, veo a Georgia, a Francia y a Macedonia, orden aleatorio, en el top 3 en el jurado. Pero sin embargo no veo ni a Georgia ni a Macedonia en el top 3 ni en el top 5 del televoto. Entonces, ¿cuál es el problema? Que las siguientes canciones del cuarto al 10º puesto en el jurado que veo son todas las canciones parecidas a España. España, Armenia, Países Bajos, Reino Unido y luego además países que en un principio no se cuentan pero que pueden dar la sorpresa y colarse en el top 5 de un jurado como por ejemplo Estonia porque es una gran balada, muy infravalorada y una gran voz, y Malta por la gran voz y no tanto por la canción. De otros países, por ejemplo, que con la puesta en escena puedan conquistar y ahora no lo sabemos. Entonces, la puesta en escena de España tiene que ser tan espectacular y tan dinámica para que se imponga a esas canciones y consiga quedar lo mejor posible en el televoto. Esto es lo que queréis saber y esto es lo que os voy a decir. La clave de la victoria de España es el jurado. El televoto yo lo veo muy garantizado. De momento creo que lo gana España o lo gana Países Bajos. Entonces, si votamos en masa a España, mejor para garantizar cuanto más televoto mejor, porque hay que contrarrestar los puntos que vaya a perder España en el jurado con el televoto. Pero es que veo el televoto que va a estar muy igualado, porque veo en el top 3 del televoto, de momento, a España, Países Bajos y Armenia. Y Francia está ahí acechando. Entonces, ¿tenemos posibilidades de ganar? Sí tenemos posibilidades de ganar. Realmente sí tenemos posibilidades de ganar, porque veo una victoria bastante igualada este año. Entonces, sinceramente, hasta que no vea las puestas en escena y escuche bien las voces en directo y cuál es la propuesta de cada país, no lo voy a tener claro. De momento tengo claro, y lo diré en el top 16, pero es lo que queréis saber. Sí tengo claro que Francia es la que con más posibilidades veo de ganar. Sí, el directo de Armenia es bueno y pueden cantar y bailar a la vez, también podrían ser terceras en jurado, top 5 en jurados y en el televoto top 3 o ganarlo, entonces sí podrían optar a ganar. Lo mismo que España, si se impone a todas esas canciones y consigue un top 5 o tercera en el jurado y gana el televoto con una buena distancia, también podría. Y lo mismo Países Bajos. Realmente Francia, España, Países Bajos o Armenia. Son los países que yo creo que va a estar en la victoria, pero también no hay que infravalorar a los países que optan a ganar el jurado. Georgia y Macedonia, porque el año pasado yo tenía claro que Francia iba a ganar los jurados, pero pensaba que iba a quedar peor en el televoto. ¿Y qué pasó? Que quedó tercero y no lo esperaba. Entonces, hay que tener muy en cuenta a los países que queden top 3 en el jurado, porque a lo mejor contamos que no va a tener un buen televoto y sí, y pueden ganar, como son Georgia y Macedonia. Entonces, me parece un año que va a estar bastante reñido y que, sinceramente, hasta que no estén los ensayos, yo por lo menos no lo voy a tener más claro. Pero, que tenemos posibilidades de ganar, es verdad. Pero se necesita al jurado. Todo va a depender de cómo sea el directo y la puesta en escena. Porque el televoto, para mí, está más que asegurado porque es la canción más adictiva y más pegadiza. Entonces, con el voto de los españoles que nos votemos, más el voto de toda Europa, porque es una canción súper adictiva, un gran televoto lo tenemos garantizado. Ahora ya es el jurado y eso va a depender de cómo sea la actuación. Y hasta los ensayos no lo vamos a saber. Y más o menos ese es mi resumen de la canción de España. Nos vemos en el vídeo de mi top 16. Chao.